debemos, por favor, hacer un par de precisiones. Todavía junio y julio van a continuar las lluvias, especialmente en la cuenca oriental, así que felizmente todavía habrá los caudales suficientes en los afluentes del río Paute, que esa es una buena noticia. O sea, eso siempre ha sucedido y siempre sucederá, porque, digamos, hay ciertas épocas que están marcadas. Entonces, eso es algo bueno. Ahora, lo preocupante es, volvemos a tratar este mismo tema, la misma problemática el siguiente año, cuando se supone que ya se debió haber dado algunas soluciones, o sea, se debió haber ejecutado algunas soluciones, varias de las cuales quienes estamos en medio de la opinión pública hemos sugerido o hemos dado recomendaciones a las autoridades del sector eléctrico y sin embargo, todas estas recomendaciones más bien han sido tomados como ataques a nivel personal cuando en ningún momento ni siquiera se mencionan nombres. Simplemente lo que se hace es emitir un criterio técnico hacia la opinión pública de qué es lo que realmente está sucediendo, porque quienes somos invitados a estos medios tenemos la obligación de hablar la verdad. No hay algo personal aquí y lo digo porque lamentablemente las autoridades que se encuentran de turno más bien lo han tomado como algo personal y por encima de intereses particulares me parece que está el tema del Ecuador, nuestra sociedad en sí. Específicamente hablando de los generadores a 50 hercios, bueno, primero son sistemas distintos. En el mundo hay 50 hercios en lo que es la parte europea pues Eurasia básicamente, y los 60 hercios, en cambio, estamos en Latinoamérica. Ambos sistemas tienen sus ventajas y sus desventajas, pero no son compatibles. Y para hacerlos compatibles, como sucede, por ejemplo, en el Japón, en donde en la zona de Tokio trabajan a 50 hercios y en la zona oeste del Japón tienen sistemas eléctricos de potencia de 60 hercios. Entonces, para poder acoplar estos dos sistemas, se necesitan máquinas eléctricas rotativas que permitan hacer este acoplamiento de frecuencias eléctricas. Cuando la gente me escucha hablar de máquinas eléctricas rotativas, precisamente estamos hablando de motores y de generadores. Estas máquinas electromecánicas giran a diferentes velocidades. Entonces, la de 50 hercios gira un 20% menos que la velocidad de una de 60 hercios. Sí, y explico esto porque pudieran decir, bueno, si es que aparentemente vinieron estos generadores de 50 hercios, simplemente cambiamos el gobernador y les hacemos trabajar a una mayor velocidad. Entonces yo digo, sí, mecánicamente, si son motores de medianas revoluciones, o sea, normalmente un generador de 6 polos trabajaría a 900 RPMs con una frecuencia de 60 hercios, y si es uno de 50 hercios, pues trabajaría a 800. Entonces dijera, bueno, hagan los ajustes necesarios en el gobernador, es decir, en el equipo especial que controla la velocidad de estos motores generadores y aumente la velocidad para que llegue a nuestra frecuencia. Entonces le digo, bueno, mecánicamente podrá resistir, pero eléctricamente va a ser un reto muy difícil que puedan superar y no van a poder estar operando de manera constante o prolongada, al menos cuando se necesita en la época de estiaje. Entonces, son serios problemas, pero más allá de lo que haya traído la compañía, lo que supuestamente ha traído la compañía, porque eso físicamente al menos no ha sido verificado por personas externas que nada tenemos que ver ahí. Pero la gran responsabilidad aquí, ¿quién es el fiscalizador y quién es el administrador de ese contrato? Porque si es que esto realmente fuera confirmado, porque estas son versiones extraoficiales, ¿no? Pero si en verdad esto es reconfirmado, ¿qué actuaciones tuvieron el fiscalizador y el administrador de este contrato? Porque se entiende que ellos son la autoridad para actuar en estos casos. O sea, si es que hay un equipo que tiene una incompatibilidad electromagnética, no puede este equipo ser aceptado. Y a estas alturas, faltando prácticamente 3 meses para que inicie un nuevo estiaje hidrológico, no puede ser que todavía no se hayan aclarado todas estas dudas. Entonces, eso es algo inconcebible, ¿no? Cuando intervienen autoridades superiores,
que jerárquicamente están más arriba del administrador y el fiscalizador, significa que no están haciendo su trabajo de la manera correcta. Me refiero a las autoridades del contrato, al administrador y al fiscalizador. Y cuando no están haciendo correctamente su trabajo, intervienen sus superiores y esto ya se convirtió en un tema político, ya no técnico. Porque cuando intervienen autoridades ya de rango jerárquico superior, es porque, o sea, el tema ya se les fue de las manos. Entonces, lamentablemente, o sea, volvemos a caer en lo mismo de antes. ¿Para qué se contratan motores, generadores, especialmente hablando de los generadores que no tienen la frecuencia eléctrica que se utiliza en Latinoamérica? Segundo, ¿para qué se contratan motores que va a estar a cargo la operación y el mantenimiento posteriormente del personal de SELEC? Eso significa más burocracia. Y no estoy hablando de técnicos. A mí me encanta cuando ingresan los técnicos a trabajar. Estoy hablando de ingenieros de escritorio y otro tipo de burocracia que no facilitan el movimiento que necesita el Ecuador. Y lo peor de todo, o sea, ya está demostrado y los ecuatorianos en este momento ya conocen, cuando se contrata servicios de energía es completamente diferente a la contratación de equipamiento de motores y mucho más de estos, o sea, de la energía menos deseable, la térmica con combustibles fósiles. Es la menos deseable, pero es lo que hay. Entonces, cuando existe la contratación de energía, viene una barcaza y el personal técnico de la barcaza sabrá con cuántos motores cuenta, cómo hace funcionar eso, pero entregan kilovatios hora. En cambio, cuando existe la contratación de estos bienes, son un sinnúmero de problemas que va a tener que hacerse cargo el personal operativo, es decir, los técnicos, los operadores que están todo el tiempo aguantando ese ruido para ver si esto funciona o no funciona correctamente independientemente de las garantías técnicas que ofrezca esta empresa. Cuando existen este tipo de dudas, inmediatamente deberían ya salir los voceros técnicos de las empresas precisamente para aclarar todo este tipo de dudas y desmentirlas o confirmarlas. ¿Pero con qué? Con criterio técnico, o sea, haciendo ingeniería. Eso es lo que le puedo indicar, estimado Rubén. Sebastián dice, y usted menciona que esto simplemente ha quedado un tema especulativo, pero este tema especulativo está como la espuma, está creciendo. Usted te ve que no solamente ha quedado que una persona, ya son varias voces las que han hecho público sobre este tema y ya vamos hablando, creo que es la tercera semana o cuarta semana sobre este mismo tema y de carácter oficial no hemos escuchado una sola respuesta que diga, no, señor, está equivocado. Sí, estos equipos van a funcionar a 60 hercios. Por lo que están diciendo son muy claros, están calibrados a 50 hercios. ¿Puede o no puede funcionar? ¿Qué va a funcionar el equipo. El tema es qué va a pasar, por ejemplo, en mi casa, los equipos eléctricos, cómo van a funcionar. Todos sabemos pues que es el tema, si está a 50 hercios, el funcionamiento va a terminar dañando a los equipos y esto lo sabe cualquier persona. Sí, Rubén, a ver, si es que los equipos, me refiero a los motogeneradores, o sea, el motor y el generador, o sea, la unidad de generación, para hablar claramente se lo hace así, unidad de generación. Si la unidad de generación está calibrada a 50 hercios, el momento que intente conectarse con la red, el sistema de protecciones por baja frecuencia actuará, causará un disparo en la frecuencia, abrirá el interruptor e impedirá que esa energía a esa frecuencia ingrese. Entonces, tranquilos, o sea, no es que va a pasar nada con el Sistema Nacional Interconectado, que es mucho más grande que esta generación puntual que estaría en Esmeraldas 3. Estoy hablando de estos 91 megavatios de la empresa que ya todos conocen, ¿no? Porque igual, o sea, si es que se cuestiona algo, después la empresa a mí me va a querer seguir un juicio, porque así son, lamentablemente aquí en el Ecuador. Cuando se hace un cuestionamiento técnico con ingeniería, lamentablemente es cuando no les gusta a la gente, ¿no? Pero si es que estos equipos cuyo diseño original de fábrica es de 50 hercios y los adaptan para 60 hercios, una de las opciones es precisamente el hacer un cambio de gobernador o una reprogramación del gobernador, que es un equipo especial que controla la velocidad de giro, en este caso de los motores. Si es que no lo hacen y que, o sea, no se lo debe topar, es algo parecido para que la gente un poco pueda entender y no ser tan, o sea, tener un lenguaje más fácil de entender. ¿Qué pasa si yo a un vehículo que tiene
un motor turbo y que tiene unos inyectores muy delicados, está diseñado para gasolina súper. ¿Qué tal si yo le meto extra a ese motor TSI? Pues lamentablemente la gasolina extra le va a afectar a los inyectores y muy pronto me voy a comer, ¿no es cierto? Entonces, claro, va a encender, va a funcionar, pero después de un tiempo eso se va a dañar. Eléctricamente, si es que un equipo de 50 hercios altero su funcionamiento para que funcione a 60 hercios, pues va a suceder lo mismo. Van a haber problemas eléctricos en el equipo, en este caso en la unidad de generación. Y si ocurren estos daños, pues sale fuera de servicio y el sistema nacional interconectado se protege. Entonces, no va a pasar más allá de eso. Pero es algo terrible. Sí, que a estas alturas, a casi 6 meses de retraso, o sea, recién estemos discutiendo estos cuando eso era responsabilidad, insisto, del administrador y el fiscalizador, a quienes no los conozco o sea, y no hay tampoco nada en contra de ellos, ¿no? Pero me imagino, o sea, también de los técnicos que hayan sido asignados, imagínense tremenda responsabilidad administrar un contrato, o sea, que está bajo este tipo de cuestionamientos a nivel público. Entonces, la otra opción, claro, es, o sea, que los equipos giren a la frecuencia nominal a la cual fueron diseñados, si es que estos equipos son de 50 hercios, funcionen y luego necesitarán, en este caso, un convertidor de frecuencia así como ocurre en el Japón, para adaptarlo a nuestro sistema de 60 hercios. Sería el único caso en Latinoamérica. No sería lo correcto hacerlo. Lo correcto sería no aceptar estos equipos que son a una frecuencia distinta a la que se utiliza en toda Latinoamérica. Eso es algo que al menos cualquier ingeniero eléctrico entiende de lo que se trata. O sea, no se puede aceptar equipos que tengan una incompatibilidad electromagnética. Es un tema que esperemos, ojalá ya nos den respuesta a las autoridades. El segundo, hemos tenido tiempo para muchas cosas. Estamos dispuestos, digamos en el escenario, que haya dificultades hidrológicas en el país. Estamos ya con la capacidad instalada, porque hace muy pocos días escuchaba al ministro de Gobierno de la Gasca decir de que no más apagones. Estamos como para poder decir y certificar que no vamos a tener más apagones en el país. No creo que sea solamente el deseo del señor ministro, sino que para decir no hay más apagones debemos tener un sustento técnico. Y pues ellos no son técnicos, ellos son políticos. Y aquí viene el problema. ¿De dónde van a salir todos los megavatios del déficit que no fueron cubiertos por los gobiernos anteriores y del déficit que, que ha aparecido desde el año 2024 hasta el 2025, es decir, el incremento de entre 500 y 600 megavatios más? O sea, ¿cómo lo van a cubrir? Y aquí la respuesta es muy clara. La única energía firme que hasta el momento se ha obtenido en la administración de las actuales autoridades eléctricas es los 300 megavatios de las tres barcazas. Eso es lo único real y efectivo, y esa es una contratación de energía, no de motores. Sabemos que funcionan motores, pero es que bajo esquemas de emergencia, lo que funciona es la contratación de energía, no de equipos para generar energía. ¿Por qué? Porque en la contratación de energía, la empresa responsable sabrá cómo funcionan sus equipos, ellos sabrán qué tipo de mantenimiento le hacen, a qué frecuencia funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que interesa es que, en este caso, para las barcazas, ellos tienen sus subestaciones precisamente en cubierta. Las subestaciones elevadoras permiten la interconexión directa de la barcaza con las líneas de alta tensión, con las líneas de transmisión del Sistema Nacional Interconectado. Y por eso, o sea, ha sido cuestión de días de hacer pruebas en este caso, pruebas de operación experimental, calibrar las protecciones de las subestaciones y las barcazas han empezado a generar. La gente no sabe a qué frecuencia estarán trabajando esos motores ni eso. Nosotros estamos comprando energía y en un tema de emergencia eso es lo correcto. Pero la emergencia en ningún momento terminó, la crisis no desapareció, lo que sucedió fue que aparecieron las lluvias y eso disfrazó una realidad que está ahí. Entonces, el sector eléctrico, por supuesto que todavía tiene un cáncer, tiene una metástasis, porque yo pregunto a la ciudadanía y a la gente que está en el sector eléctrico, pero no a los jefes, sino a los trabajadores, ¿ha cambiado en algo?
¿Ha cambiado en algo la situación del sector eléctrico desde la salida de las anteriores autoridades con respecto a las actuales? No ha cambiado en nada. De hecho, en algunos casos, en algunas empresas, esto ha empeorado. ¿Y por qué? Porque ha aumentado el déficit, ha aumentado el déficit financiero del sector eléctrico como tal, porque hemos seguido comprando energía cara a Colombia. La energía de las barcazas tampoco es una energía barata. Con la actual tarifa, todavía poseemos un déficit. Creo que una de las únicas noticias buenas que ha habido es que por lo menos ya se eliminó el subsidio que había en este caso a las grandes mineras y a los otros grandes consumidores, porque ellos cuando, al menos en el caso de las mineras, cuando hacen el anteproyecto y los estudios definitivos, dentro de sus corridas financieras, ellos proyectan valores de la tarifa eléctrica a un costo alto e inclusive proyectan la construcción de una central de generación para autoabastecerse, porque la actividad productiva no debe detenerse, independientemente de que el país tenga o no la suficiente cantidad de energía para suministrar a sus consumidores. Entonces, ese ha sido un gran paso, pero también, ¿qué pasaría, por ejemplo, si es que retiran el subsidio de energía eléctrica a los usuarios residenciales? Pues sería bueno y sería malo. ¿Y por qué sería malo? O sea, sería bueno porque habría más liquidez económica para un sector deficitario, pero en cambio sería malo porque eso estimularía a que se incrementen los consumos del gas de uso doméstico, que es otro problema deficitario a nivel energético que tiene el país. Entonces, o sea, o sea, esto es un mundo extremadamente complejo, me refiero al tema energético, ya no solo eléctrico, sino también energético. ¿Por qué? Porque, o sea, se deben buscar las fuentes que sean más baratas para suplir las necesidades de consumo que tienen los ecuatorianos. Entonces, lo primero, sincerar la tarifa. Incluso ya ha habido noticias en las que la misma agencia de regulación ya está sugiriendo cuáles son las nuevas tarifas de energía y más o menos aproximadamente hay un incremento de 1,5 centavos el kilovatio que va a ser necesario ante la actual situación, la falta de liquidez y, por supuesto, las inversiones que se tienen que realizar con nuevas centrales de generación, independientemente de cuál sea la fuente energética. En conclusión, yo creo que hay mucho que contarnos por parte del gobierno y el ministerio. Como usted dice, todavía queda por hacerse mucho en el país. Y usted hizo una pregunta que realmente debería contestar el gobierno. ¿Ha cambiado en algo la situación del sector eléctrico? Me quedo preocupado. Le agradezco, Sebastián, por haber estado aquí en este espacio informativo de la W. Muy amable Rubén, a usted y a toda la ciudadanía. Y bueno, pues la recomendación que hicimos cuando estábamos saliendo de los apagones del año anterior y que también se lo hizo antes de iniciar a la ciudadanía, bueno, quienes estén en posibilidades económicas, que compren un generador o al menos lámparas para poder alumbrar sin caer en especulación. Eso creo que es uno de los peores pecados capitales que existe en el país, la especulación. Aparece una crisis y unos pocos vivos hacen muchísimo dinero con el sufrimiento y las pérdidas económicas de los otros. Y eso es lo que no quisiera que pase, ¿no? Que haya, en este caso, una especulación de precios cuando dejamos las cosas para el último.